Buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el proceso de CI y CD con GitHub Actions y vamos a verlo en un ejemplo concreto de Spring Boot. Así que vamos a empezar hablando precisamente aquí en la página web oficial de GitHub Actions y vamos a definir qué es el proceso, como ya dicen aquí, de CI/CD, que significa básicamente Continuous Integration y Continuous Deployment. Esto lo que hace referencia es básicamente a que Continuous Integration es que podemos integrar nuevas funcionalidades de forma continua y se va a ir validando precisamente porque cuando nosotros, por ejemplo, subamos nuestro nuevo código a nuestra rama, directamente va a saltar una funcionalidad que es precisamente con esto, con GitHub Actions, en el cual se van a poder ejecutar todos los tests y veremos fácilmente si lo que hemos subido por un despiste no está bien, entonces tenemos que hacerle otros cambios. Y esto luego también con la parte de Continuous Delivery quiere decir que en el caso de que esté bien va a desplegarse estos nuevos cambios de diferentes maneras. Al final esto, como vais a ver, puede complicarse todo lo que queráis, pero en este caso lo vamos a hacer un ejemplo sencillito de Java para una aplicación de Spring Boot en el cual se van a ejecutar los tests. Pero lo dicho, se pueden hacer de mil maneras y esto lo podéis hacer todos los que tengáis un proyecto gratuito en vuestro repositorio de GitHub que sea público, ¿vale? Eso es importante. Y nada, vamos a ir viendo un poco más en detalle sobre GitHub Action, que es básicamente, pues, como veis aquí, a lo mejor uno de ejemplo que se ve muy bien con sus cajitas, el proceso de build de una aplicación, el proceso de testear y el proceso de publicar donde quiera que sea. Y aquí podemos ver otra serie de cosas que ofrece el hecho de utilizar los GitHub Actions, como es precisamente que tú puedes hacer que este código se ejecute desde algún host tuyo, porque al final, para que os hagáis una idea, esto lo que hace básicamente es cuando se despliega este código, hay unos servidores, los cuales tiene precisamente la empresa de GitHub, en el cual tú vas a poder hacer que en esos servidores lo más lógico es que te traigas tus cambios en el proyecto de Git y vas a utilizar ya con unas maneras que hace GitHub que se llaman los actions, ¿vale? Que eso es como una acción, pero que ya tiene básicamente una funcionalidad hecha de fondo y tú con una línea de código ya te hace muchas cosas, como por ejemplo el hecho de poder hacerlo con cualquier lenguaje de programación. Aquí es utilizando una acción específica que ya tiene GitHub Actions y esto te monta ya directamente Java o el lenguaje que quieras. También puedes tener acceso a los logs en el momento, guardar claves secretas, tener múltiples contenedores para testearlo y puedes ir viendo de una manera gráfica y visual todo el workflow, es decir, todo el proceso de cómo está ejecutándose precisamente tus tests, ¿vale? Entonces aquí tengo esta otra imagen en la cual se ve precisamente esto, que es que se desata un evento. El evento lo más lógico es que sea que ha subido un cambio de código a una rama. Y luego aquí es donde se va a ejecutar ese flujo de trabajo. Y puedes tener varios jobs compuestos de diferentes pasos, ¿vale? Y van a tener un runner. El runner es, por así decirlo, como el sistema operativo en el que se va a ejecutar, pero también puedes tener otros servicios que necesites, como con Docker, etcétera, que eso es en mi caso, ¿vale? Del ejemplo que os voy a mostrar. Y para ello, ahora lo siguiente que vamos a hacer es ir a mi cuenta de GitHub, a mi repositorio, y nada, os lo muestro enseguida, así que vamos a ello. Muy bien, pues ya estamos aquí, estamos en mi repositorio de GitHub, ya sabéis, aquí está mi usuario, David Dan, e-commerce API. Esta es mi aplicación en la cual ya os he mostrado en otros vídeos, que tiene aquí todos los demás servicios, pero igualmente el link en la descripción de este repositorio para que os sea más fácil, ¿vale? Lo que pasa es que aquí hay una sección en la cual yo intuyo que no tenéis vosotros acceso porque es precisamente mío este, aunque puede que sí que podáis ver los logs, pero bueno, no es el caso. Lo que importa es que veis aquí que tiene una parte de Actions, ¿vale? Si yo le doy aquí clic en la parte de Actions, aquí podemos ver precisamente todo lo que viene siendo referente a los GitHub Actions, porque yo le he añadido un archivo concreto, ¿vale? El cual es necesario para que GitHub pueda determinar que yo tengo un flujo de trabajo asignado. Aparte, como veis aquí, esto podría tener
diferente los runners, ¿vale? Este sería para el plan de equipo empresarial que tiene mucho espacio, pero en mi caso, al ser un repositorio público, pues tiene el runner, es decir, el host de GitHub 1 estándar, que no será el más potente, pero nos sirve de sobra. Luego aparte también tiene otro tipo de cosas como cachés y demás, pero bueno, en nuestro caso lo que nos importa es este. Y aparte de todo esto, si quisieseis configurar lo que os dije de claves secretas y demás, tendríais que iros aquí a settings y hay una parte que lo pone. Pero lo que a nosotros nos incumbe es precisamente de aquí, de que puede haber varios flujos de trabajo, como veis aquí, pero si yo le doy aquí al mío que es Java CI with Maven, ¿vale? Le doy y veis que aquí aparece un archivito. Este archivito que hay aquí es precisamente el de, aquí estamos, el de mi proyecto. Para vosotros definir un workflow de este estilo, tiene que ser en la carpeta raíz de vuestro proyecto, escribís una carpeta que sea .github y luego otra carpeta que se llame workflows y ya ahí os los va a determinar también. El mío lo he llamado maven.yaml, ¿vale? Y esto es utilizando además en gran parte un código estándar que ya te da muchas veces el propio GitHub, te lo sugiere desde la página precisamente de GitHub Actions, si quieres añadirlo, es muy fácil. Entonces nada, yo os voy a explicar de qué consta este archivo, que es en el cual está toda la lógica de mi flujo de CI con una aplicación de Java. Para empezar, este workflow tiene un nombre, muy fácil, Java CI with Maven. Entonces, ahora vamos a definir precisamente cuándo va a ejecutarse este workflow. Yo le he dicho que se ejecute en los push o pull request a la rama main, que es la única que tengo aquí. Es decir, cuando yo suba un código nuevo, lo puse en la rama main, hago un pull request. Entonces, ahora sí es cuando llegamos a la parte de el job, el trabajo, que en mi caso es un solo job, ¿vale? Ese job lo he llamado build, ¿vale? Y aquí es donde entra nuestra parte que dice runs on, es decir, en qué se va a ejecutar. Yo le he dicho que se ejecute el sistema operativo de Ubuntu, el último, ¿vale? Y aquí un punto importante que tenéis que tener en cuenta es que en mi caso, para poder permitir que se ejecuten no solo los tests unitarios de Java, sino también los tests de integración, que eso, bueno, si no sabéis muy bien cómo van los tests unitarios, de integración, etcétera, en un futuro haré un vídeo hablando de ello y sus distintas importancias, pero bueno, para que la gente que ahora mismo lo sepa, un test de integración es básicamente un test en el que tú pruebas un flujo lo más parecido a como sería precisamente en ese entorno de producción. ¿Qué pasa? Que yo necesito para probar eso una base de datos. Entonces, si vosotros estáis ejecutando esto en un sistema, porque al final pensad en esto como en un servidor de GitHub en el cual pues se está ejecutando vuestro código, pero vosotros necesitáis más cosas aparte para que funcionen todos los componentes entre sí. Entonces aquí es cuando se utiliza precisamente la tecnología de Docker y, por lo que he visto, la forma más fácil de añadirlo es precisamente añadiendo aquí los servicios. Luego le he puesto el nombre de base de datos, ¿vale? Y luego la imagen de Docker, está usando una de MySQL, la última versión. Defino los puertos, las opciones, ¿vale? Que esto es básicamente un health check para que el propio sistema le haga peticiones a este servicio de Docker de MySQL y sepa que funciona. Entonces le defino las variables de entorno de MySQL, es decir, la base de datos y la contraseña, para que en mi aplicación de Java ya está configurado precisamente para que apunte a la base de datos en este puerto y a esta base de datos con este nombre y esta contraseña. Así se conectará sin ningún problema. Luego aparte, a nivel del propio proyecto, le he definido que en Spring, que bueno, esto es, si no sabéis cuáles son los perfiles de Spring, es básicamente para definirle qué configuración tiene que utilizar. En este caso le he dicho que utilice la configuración de test, porque tiene unas específicas que me interesa. Le he puesto que el host de la base de datos es localhost, el puerto, el que hemos dicho, 3306, y así ya tendríamos definida nuestra base de datos fácilmente. Luego el resto de pasos. Aquí es lo que os decía de que ya hay acciones predeterminadas del propio GitHub. Por ejemplo, checkout code.
Esto es básicamente que me traigo el código. Bueno, checkout es realmente que te vas a la rama donde está el código, pero bueno, el caso es, para que nos entendamos, como si me trajese el código utilizando esto, ¿veis? Aquí pone uses y esto es actions / checkout v3. Esta es una acción ya de GitHub Action. Luego después me pongo el JDK17 de Java, ¿vale? Esto es con lo mismo, otra acción ya predeterminada que tienen, setup Java v3. Le digo con la versión de Java 17, la distribución de Murin, y le digo que tenga de caché de Maven para que sea más rápido. Luego después ya estamos aquí ejecutando un comando. ¿Veis la diferencia? Que utilizo run. Eso es como si yo estuviese aquí en el servidor y me hubiese puesto a teclear comandos, pero se las dejo ya preparados aquí en este script, en este workflow. Entonces le digo Maven clean install para que se limpie y se descargue todas las dependencias y no dé ningún fallo. Y luego que ejecuto los test. Aquí veis es Maven test. Y una vez que llega a este punto, si no ha habido ningún problema, pues básicamente va a funcionar todo bien y me va a dar el OK. ¿Cómo lo sabemos esto? Si veis aquí, estos son los 13 workflows que yo he ido ejecutando, ¿vale? Lo que pasa es que ha habido precisamente en algunos momentos en los que he subido el código que no funcionaba, pero luego lo arreglé. Y esto se vería de la siguiente manera. Si yo me voy a este workflow, que una vez que lo lanzáis, esto se ejecuta de fondo en GitHub y podéis meteros aquí a verlo, ¿veis? Aquí es básicamente como se vería, te dice su duración, su estado, un check. También se puede ver aquí diferentes detalles. Primero vamos a vernos, si nos metemos en el job que os había dicho de build, ¿vale? Veis que está dividido en diferentes pasos. Y aquí hay algunos más de los que aparece. Primero veis aquí setup job. Y aquí al final está descargándose, ¿veis? Las acciones de GitHub. Precisamente eso es un paso extra aparte. Luego inicializar el container. Esto es la base de datos que os había dicho. Es un paso extra que está realizando. Checkout code, que esto al final lo que está haciendo es con esa acción traerse el código, ¿vale? Setup Java 17, muy bien. Y así con el resto. Build with Maven. Luego aquí en este run test es este, como veis aquí es como un jar, es una aplicación de Java. Aquí están los tests, veis lo de Spring, o sea, está ejecutándose tal cual sin ningún problema. Y una vez que ya ha terminado, hace el post. El post es básicamente para que con estos recursos que han sido creados se estén finiquitando, se estén terminando. Por eso sé que se quita el JDK, que se termina el código, los contenedores se terminan y se completa el job. Muy bien, y entonces así es como esto se ha ejecutado. Podemos ver este de cuánto ha usado, bueno, sí, los minutos, 3 y pico, ¿vale? Entonces esto sería básicamente cómo se ha realizado. ¿Cómo lo hacéis? Para probarlo, cada vez que ya tengáis en vuestro proyecto con el workflow que ya habéis definido, ¿vale? Y os lo haya ya detectado GitHub, que eso es fácil porque luego lo veréis aquí, igual que yo, mi flujo de trabajo. Luego solo tenéis que pusear el código y lo podréis probar perfectamente. Ya veis esto en comparación, por ejemplo, con otros servicios como es Jenkins, que es uno que lleva mucho más tiempo. Esto es muchísimo más cómodo. Claro, lo que pasa es que esto es un servicio de GitHub, no es algo realmente tan tuyo porque dependes de GitHub, pero bueno, así vosotros lo podéis ir utilizando e ir probando. Y nada, espero que os guste mucho. Cualquier cosa me decís en la sección de comentarios, y sabéis, like, suscribir si os ha gustado, y nos vemos en la próxima. Chao.